Buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Mi nombre es José María Alcalde, soy director de Fragata Viajes y junto con un equipo formado por parte de la empresa y por Felipe Alcalde, que es realizador cinematográfico y docente en artes audiovisuales, hemos armado esta charla. Lo que habitualmente hacemos es ofrecer charlas que tienen que ver con nuestra actividad y para los agentes de viajes. Lo que estamos haciendo últimamente son charlas que tienen que ver con nosotros como turistas. Entonces, por eso convocamos a que los agentes de viajes inviten a sus amigos y pasajeros. Y bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Lo que estuvimos viendo eran pequeñas escenas de películas donde se muestran lugares que tienen que ver con lugares conocidos para quienes visitaron algunas de las ciudades más importantes que ofrecemos en esta charla. Esto es muy subjetivo, este trabajo es muy subjetivo. Empezó con este libro, pero después dejamos mucho de lo que hay acá porque si tenemos que hacer una charla con todas las películas que recopilamos como material, íbamos a estar 6 horas. La idea es que esta charla dure más o menos 1 hora 15, como mucho, y lo que queremos es mostrarles un poquito, ya les insisto, de manera subjetiva, porque es lo que nosotros hemos seleccionado, hemos tenido que dejar muchísimo material afuera, lo que hemos seleccionado como películas que tienen que ver con lo que queremos presentar hoy. Relacionar a los viajes con el cine y al turismo con el cine. ¿Por qué digo los viajes y el turismo por separado? Porque van a haber películas que tienen que ver con viajes, pero no tienen que ver con turismo. Así que los invito a que veamos la presentación que hemos preparado para ustedes. Aprovecho yo mientras tanto a presentarme. Presentate, Felipe. Sí, perdón, estoy con un poco de demora en la escucha del directo, así que por ahí va a quedar medio desfasado cada vez que hable. Bueno, yo soy profesor en medios audiovisuales en realidad, y si bien no voy a ser quien exponga, sino va a ser José, como ya él arrancó la presentación, por ahí voy a estar acá dando un poco de soporte en algunos datos técnicos y hablando de algunas cuestiones en particular puntuales por ahí para brindarles información un poco desde adentro de la producción audiovisual y por ahí no tan vinculada al turismo, pero que siempre están relacionados, como vamos a ver en la charla. Así que... Bueno, bienvenido. Comparto entonces la pantalla. Ahora sí. Y empezamos la presentación. Están todos invitados a participar, es decir, a usar a través del chat qué películas creen que están faltando en esta presentación o algún dato que quieran aportar. Lo que estamos queriendo mostrar es más o menos esto, ¿no? Los viajes y el cine internacional con locaciones de Argentina, y cómo algunas películas motivan que nosotros visitemos algunos lugares turísticos. Hicimos este listado para separar a las películas y el cine y en su relación de acuerdo al tipo de viajes que muestran. En algún momento vamos a llegar al turismo, pero hay muchos viajes que tienen que ver con el cine, y acá comenzamos con los viajes de conquista y colonización. Hace mucho tiempo que se está trabajando en mostrar viajes que tienen que ver con la relación entre los viajes y el cine. Nosotros elegimos algunas películas, algunas por curiosidades, otras porque nos parece que están bien para esto. Por ejemplo, Danza con Lobos es una película reivindicatoria, siendo una película que muestra la conquista del oeste norteamericano. Hay infinidad de películas para mostrar del oeste norteamericano y la conquista del oeste, y en algunas de ellas lo que se hacía era tomar a los indios como malos, a hablar o ponerles un nombre despectivo como Pieles Rojas, mientras que los blancos, los conquistadores, tenían también como nombre despectivo el de Carapálidas. Danza con Lobos aparece después de una transición en la que se dejaron de ofrecer este tipo de películas y nos muestra un costado distinto, nos muestra un invasor, en este caso, que se da vuelta y forma parte de los que en principio eran sus enemigos. Hay unas cuantas películas que muestran esto, hay un libro, El corazón de las tinieblas, que fue llevado al cine en más de una ocasión. Apocalipsis Now se basa en ese libro también para hablar de un militar que se pasa al bando contrario.
o que empatiza con sus enemigos, y alguna otra película que me estoy olvidando, pero ya me voy a acordar. Danza con Lobos, hay dos ejemplos que pusimos de películas de animación, como Pocahontas y El Dorado, que también muestran este tipo de viajes. La Misión, que muchos la conocen porque muestra las cataratas del Iguazú y las muestra muy bien y mucho. Sama es una película del 2017, una realización argentina que también habla de la conquista, y dejamos afuera también un montón de películas argentinas y de otros lugares. Dos curiosidades, arriba a la derecha tenemos una imagen de 1492, una película que se hizo al cumplirse los 500 años de la llegada de Colón a América, no digo del descubrimiento porque ya estaba descubierta. Y abajo, otra curiosidad, una película alemana que muestra la búsqueda del oro por los conquistadores españoles en el Perú. Está filmada mayormente en Ecuador. Seguimos con las conquistas en todo el mundo, en el resto del mundo. Abajo a la izquierda yo seleccioné de una manera también arbitraria Lawrence de Arabia, que la recuerdo porque es la película que ganó el Oscar el año en que yo nací. Los invito a que usen el chat, quienes sepan, escriban el nombre de la película que ganó el Oscar en el año en que nacieron, si es que lo saben. Y si no, los invito a que después busquen esto. Mientras tanto, yo sigo mostrándoles algo de esto. Hay películas sobre los viajes de Marco Polo, hay unas cuantas películas que refieren a él y por lo menos 2 series de televisión. Arriba van a ver Las minas del rey Salomón, que les va a sonar conocido el afiche más que nada porque fue homenajeado años después por Steven Spielberg y Los Cazadores del Arca Perdida y la serie de Indiana Jones. Otras películas como Indochina nos llevan nos llevan inmediatamente a googlear, a ver qué es Indochina, porque Indochina le llamaban los franceses a una colonia que tenían, que hoy no existe como colonia, y son 3 naciones diferentes: Vietnam, Laos, Camboya. Dersu Uzala es también algo parecido, pero desde el lado ruso, llegando hasta el extremo más oriental de Rusia. Y después películas de la India, de África, es decir, en todos los continentes donde hubo colonización, se hicieron películas en referencia a eso. Otros de los viajes interesantes son los... Sí, bueno, perdón. Me gustaría mencionar que una de las más actuales por ahí, de los tanques más hollywoodenses que respondían a esta idea de conquista, era una que se puede asociar a alguna de los pósters que tenías ahí presentes, que es Avatar, que toma mucho de la trama en similitud con Danza con Lobos y con Pocahontas, en realidad, de este conquistador que va y termina, digamos, defendiendo a aquellos a los que en realidad estaba yendo a explotar en una primera instancia. Que por ahí es un poco más actual en relación a todo eso, y de hecho ahora termina teniendo hasta un parque temático de exploración dentro de Disney. Me olvidaba El Último Samurái también. En esa misma línea. Samurái es Danza con Lobos, nada más que Tom Cruise, y son japoneses, pero más o menos la misma temática. Es la misma trama, sí. Volvemos al espacio. Las películas de viajes al espacio todavía no motivan viajes turísticos, o casi no motivan, pero en algún momento pueden llegar a hacerlo. La selección que hicimos es de 2 películas de actualidad y de directores de la nueva generación de directores, como Gravity e Interstellar, y después algunos clásicos. Alguno me va a decir, no, yo a Alien la pondría en el género terror. También puede ser. La del medio a la derecha no necesita mucha presentación porque es la primera de la serie de la Guerra de las Galaxias. Abajo, Apolo 13, y en el medio abajo, la película que más avanzada estuvo en su época, por supuesto, respecto de la tecnología, respecto de los viajes al espacio, respecto a nuevas formas o nueva tecnología para el cine incluso. La última vez que la vi, que fue hace meses, descubrí algo que ni me acordaba, y es que usan tablets ellos, y usan sistemas parecidos al que estamos usando nosotros en este momento para comunicarnos y para hablar entre nosotros. Acá, en los viajes con contenido espiritual,
Deliberadamente eliminamos los que tienen que ver con el éxodo hebreo o el cristianismo, porque van a merecer un capítulo aparte. Entonces pusimos, me pasé, ahí estamos, Viajes con contenido espiritual, con dos películas que son bastante actuales, a pesar de que tienen 10 años, Comer, Rezar, Amar, por ejemplo. Life of Pi, que es la de la foto de abajo a la izquierda, una película que merece para los que tienen la posibilidad de televisores 3D, de verlo en 3 dimensiones. Arriba, 7 años en el Tíbet. La curiosidad de esta película es que se filmó en Argentina, una parte. Lo que creemos que ofrece Argentina para filmar esta película es Mendoza, las montañas y la nieve, pero también tiene una escena muy larga e importante filmada en la terminal de trenes de La Plata. Probablemente haya sido más importante esa parte donde demandó mucho más extras, mucho más producción, más vestuario. Pueden revisarlo después y pueden encontrarlo en YouTube también. 7 años en el Tíbet, la filmación en La Plata. Por supuesto, esta película fue muy famosa porque llegó Brad Pitt a filmar a la Argentina. Entonces salió todos los diarios y fue noticia eso, más que la película en sí. Seguimos con las películas que tienen viajes en el tiempo. La que yo elegí por una razón personal es Medianoche en París, porque esta película sí motivó un viaje que hicimos a París, y quienes conocen París van a ver que en esta película todos los lugares más importantes turísticos de París están todos. Es más, si ven esta película y después van a París, en un City Tour van a recorrer por lo menos 6 o 7 locaciones que usó Woody Allen para esta película. Seguimos con Hechizo del Tiempo, que es una película que me encantó y que tienen que verla antes de que hagan una remake, aquellos que no la vieron, porque la van a estropear si hacen otra película. Es de la década del 90, por acá está la fecha. Es del año 93. Bueno, es un viaje en el tiempo. Y las dos películas de abajo, destaco, que tampoco tienen el afiche porque no hace falta, todos las conocen, pero si motiva viajes es a Orlando. Los estudios de Universal nos pueden introducir en un montón de películas. Y si nosotros estamos actualizados, vamos a disfrutar mucho más de esos parques y de esos juegos. La última vez que fuimos, me acuerdo que se estaba inaugurando el juego de Transformers, que era una película que yo no había visto, pero si la hubiese visto hubiese disfrutado más del juego. Y muchas cosas del cine motivan la visita de por lo menos 2 días a Universal Studios. Abajo destaco también La Máquina del Tiempo, un libro de H.G. Wells, que es mejor que las dos películas, según mi criterio, ¿no? Es mejor el libro que las dos películas que se hicieron al respecto. Notablemente, por más que igualmente sea el nieto quien la dirige y lo reversiona con cierto derecho, digamos, por llevar y ser portador del apellido, pero incluso recibió bastante malas críticas el mismo nieto por llevarlo adelante. Ah, bueno, no sabía ese dato. Y seguramente recibió malas críticas, sí. Seguimos con viajes de aventuras. Acá seleccionamos algunas películas. La Playa, los que entraron un ratito antes de las 5 de la tarde a esta presentación habrán visto algún pequeño fragmento de esta película que les hemos puesto, pero de todas maneras, tanto esta presentación como ese video que armamos con recortes de películas, se lo vamos a enviar a las agencias de viajes para que ellas se los envíen a sus pasajeros que están presentes hoy en esta charla. La Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne fue llevado al cine por lo menos 2 veces con este libro. La vida secreta de Walter Mitty es una de mis películas preferidas, tiene muchas frases que me parecen encantadoras y que de alguna manera incluso hasta me definen a mí cuando me cuelgo y estoy distraído pensando en otra cosa y no en la situación en la que estoy. El Gran Hotel Budapest no está filmada en Budapest, no existe tampoco ese hotel y los escenarios que se utilizan son ciudades de Alemania. ¿Ibas a agregar algo, Felipe? Sí, era justamente en relación a esta película, porque en realidad casi todos los espacios que se ven, en realidad, por ejemplo, el hotel mismo son maquetas, y la estética de la película igual invita a denotar que es trucho, que es todo artificio.
De hecho, hay una escena en un tren, filmada dentro de un tren, que están como en el límite de un país, y en realidad está filmada simplemente con un cartón que emula la ventana del tren, pero son los dos personajes arriba de un carrito, y el tren no existe per se. Sigue el espacio con la nieve, pero es bastante divertido. De hecho, hay varias fotografías en internet de cómo se falsearon estos espacios, y es bastante interesante y divertido para chusmear. Ojo que igualmente sí hay espacios interiores que sí se utilizaron lugares reales para filmar, no es todo decorado. Yo la recomiendo ampliamente. Otra cosa que voy a recomendarles mucho también es Diarios de Motocicleta, una película que también habla de un viaje de aventuras, cuando el Che Guevara todavía no había hecho ninguna de sus actuaciones por las que se hizo famoso, era muy joven, y acá vemos un ejemplo de cómo el papel del secundario se roba la película, y realmente Rodrigo de la Serna es fantástico y cambia toda la película con su actuación. Abajo, comedias como Antes de partir, que nos muestra un poco del Taj Mahal en la India, nos muestra las pirámides de Egipto. Busco mi destino, que fue un ícono de una época también en la que se hizo, dirigida por Dennis Hopper, que es el que vemos más atrás, el de la segunda moto que estamos viendo. Hacia las rutas salvajes, en un viaje a Alaska, el exótico Hotel Marigold, y lo mucho que muestra Thelman Lewis del Gran Cañón del Colorado, que muchos lo conocemos a través de esta película, y realmente creo que tenemos un paisaje en la Argentina hermosísimo, digno de ser mostrado con más intensidad, como es la ruta en Salta, que va de Salta, de la ciudad de Salta a Cafayate. En la película Relatos Salvajes hay uno de los capítulos, el de Esbaraglia, que muestran un poquito de esto, pero no lo pusimos acá porque faltaba más, faltaba ver más de eso. Es realmente, para los que lo conocen van a coincidir conmigo, que es un paisaje bellísimo. Mi obra maestra Sí. también tiene parte de los escenarios naturales del norte de Argentina. Sí, En está algunas... filmada en Jujuy. Sí, mi obra maestra, y muestra muy bien el Cerro de los 14 Colores y una parte de la ruta que va a las Salinas Grandes. Seguimos con la guerra. La guerra nos lleva a escenarios diferentes al lugar al que hacen referencia. ¿Por qué? Por una razón de conflicto. Una guerra que sucede en Vietnam se filma en otro lugar. Yo elegí 4 películas por distintas razones. Las 2 fotos de arriba son de la filmación del rodaje de Apocalipsis Now. Una película muy interesante, pero más interesante que la película es ver o leer cómo se hizo y todos los problemas que tuvieron para hacer esta película y las cosas que le pasaron. Tenían nafta para hacer explosiones, pero se les explotó la nafta en otro momento diferente de las explosiones. El protagonista se agarró malaria o fiebre amarilla, no sé qué enfermedad. Fue filmada en Filipinas. ¿Por qué? Porque el ejército norteamericano, al que se le solicitó que se diera helicópteros para hacer escenas y parte de su material de guerra para facilitar escenas de esta película, leyó el guión, y el guión decía que la orden que tenía un oficial del ejército de Estados Unidos era ir a aniquilar a un superior traidor. Y la palabra aniquilar fue algo que se quiso negociar, ¿sí? Diciendo, si quitan la palabra aniquilar, porque esa orden el ejército de Estados Unidos no la va a apoyar con material, finalmente Coppola no sacó la palabra aniquilar, no contó con ese apoyo, y esos helicópteros que vemos son filipinos. Está filmada en Filipinas, y los que conozcan Punta Cana o algún destino de playa de República Dominicana habrá hecho la excursión al río Chabón, o por lo menos habrá conocido que hay una excursión que lo lleva a Altos del Chabón. El Chabón es un río de República Dominicana en el cual se filmaron algunas escenas. Un río muy tranquilo, con mucha vegetación en los costados, realmente muy lindo. Otra curiosidad, la foto de abajo a la derecha, ahí ustedes podrán reconocer al Duende Verde, William Dafoe, a Charlie Sheen, perdón, que es conocido para las generaciones más jóvenes por Two and a Half Men, y a Tom Berenger, que hizo el mejor papel de su carrera en esta película, es el actor de la derecha, es
malo, malísimo en esta película, y muy buen actor, y le tiene que agradecer seguramente todos los días a Kevin Costner, porque era el convocado para hacer este papel y lo rechazó. La curiosidad es que el director de esta película, Oliver Stone, estuvo en la guerra de Vietnam. Y otra curiosidad es que también, al igual que Apocalipsis Now, se filmó en Filipinas. En el centro tenemos la película que acá en Argentina se conoció como El Barco. Es un submarino alemán, está filmada por alemanes, es la visión alemana de la Segunda Guerra Mundial, que parte del puerto de La Rochelle, en Francia, y, bueno, las peripecias que sufren los tripulantes de ese submarino sobre el final de la guerra forman el total de esta película, que es asfixiante, porque la cámara está todo el tiempo adentro de un submarino, es decir, algo que tiene 1 metro cuadrado todo el tiempo, ¿no? Donde se desarrolla la acción. Y a la izquierda, otra curiosidad, son 2 fotos la de abajo es del rodaje de Rescatando al Soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg. 2 curiosidades de esta película: refiere al desembarco en Normandía en el año 44, el 6 de junio, sobre el final de la guerra. Los norteamericanos derrotan ahí a los alemanes y pueden desembarcar. Esto sucede en el norte de Francia, en Normandía. El público norteamericano a partir de esta película creció un 40%, el público que visita esas playas del norte de Francia. ¿Dónde está lo raro? Es que esta película se filmó y estas playas que ustedes están viendo ahí no están en Francia, están en el sur de Irlanda, y también motivaron llegada de visitantes curiosos por conocer estas playas donde se filmó esta película, que utilizó 750 soldados del ejército irlandés. Hay muchas más películas de guerra, pero nos quedamos acá porque queremos ir a esto que están ustedes esperando y por lo que vinieron. Queremos ver qué películas relacionan al turismo, ¿sí?, como parte del argumento. Las 3 de arriba son de mis favoritas, son las que más recomiendo. Entre Copas es una película de 2 amigos que recorren los viñedos de California. El de camisa blanca se está por casar y hace una especie de último viaje antes de casarse, una costumbre norteamericana que lo van a ver después en la 4ª película, en ¿Qué pasó ayer? Pero volviendo a Entre Copas, bueno, recorren lugares hermosísimos, tiene una fotografía muy linda, una historia muy buena, y muestra, al igual que la 4ª película que están viendo, los peligros de ese último viaje de solteros, sobre todo para la novia, ¿no? En segundo lugar tenemos Perdidos en Tokio, algunas imágenes habíamos mostrado antes de empezar la disertación. Otra película muy recomendable, es un actor maduro que llega a Tokio a filmar un comercial por el cual le van a pagar $2 millones, se aburre mucho en el hotel, hasta que conoce a Scarlett Johansson, que tiene la mitad de años que él, que se aburre mucho en el hotel, y juntos primero se hacen amigos y después recorren escenarios de Tokio. La tercera es un folleto turístico. Son 2 asesinos, 2 sicarios, cuyo jefe, después que matan a un tipo, los hace huir a Brujas. Ellos estaban en Inglaterra, y esconderse en Brujas. Brendan Gleeson, que es el actor que está en el afiche a la derecha, atrás, se va al Emtour de Brujas, a buscar un folleto, y con ese folleto recorre los puntos turísticos más importantes de esta ciudad, que es una de las más lindas del mundo para visitar. Destaco, bueno, después, ¿Qué pasó ayer? Habla de un viaje, como les contaba antes, pero el escenario es Las Vegas. Roma con Amor es otra de las películas que hizo Woody Allen, donde arma un argumento y no sé qué tipo de arreglo hace con las comunas de Roma, de París y de Barcelona, para mostrar escenarios turísticos 100% de esas ciudades. La película, más o menos. Abajo destaco 5 por distintos motivos. Bajo el sol de Toscana nos muestra una Toscana que no vemos cuando visitamos Florencia, Siena o Pisa. Es una Toscana
que no se ve desde la ruta, son los campos, los viñedos, las construcciones, la arquitectura que tienen esas ciudades en el campo tan bellas que solamente se pueden ver en un tour que haga eso específicamente. Es algo realmente hermosísimo de ver. Y lo digo por experiencia propia también, porque la primera vez que fui hice estas ciudades y desde la ruta lo que yo pensaba que iba a ver no se veía. El turista es una de las películas, hay varias películas que muestran mucho Venecia. La más antigua puede ser Venecia Rojo Shocking, que acá se conoció como Muerte en Venecia, Casino Royale y otras películas, El talentoso señor Ripley, pero El turista es una película de turistas y muestra una Venecia para motivar viajes a visitar ese destino. Échale la culpa al río es de esas comedias ochentosas, de enredos, ¿no? Acá los enredos se dan entre dos padres que viajan a Río de Janeiro y muestran bastante la ciudad, que viajan con sus hijas. Un amor en Florencia, con ver el afiche, tenemos media película ya casi. Y si nos ponemos un poquito rebuscados, hasta le adivinamos el final viendo el afiche. Misterio a bordo, la última que seleccionamos, la seleccioné porque es de las más nuevas, las que pueden ver en Netflix, y nos muestra el norte de Italia, el lago di Como, Bellagio. Es realmente muy lindo cómo muestra las escenas de la ciudad y del lago. La película nos muestra también un poco de cómo es la vida a bordo de un crucero, ¿sí? Y vamos a seguir ahora con el cine de Hollywood que muestra Argentina. Ya con ver los afiches se van a dar cuenta que la que está abajo, la segunda, es la más vieja. Esa película es del año 62 y fue filmada parte de esta película en Salta, con un parecido que le encontraron a Salta con la estepa rusa. Arriba la que todos conocen, porque El Renacido tiene escenas filmadas en Ushuaia y fue también la llegada de Leonardo DiCaprio. Además de ser buenísima la película, se habló mucho por la llegada de Leonardo DiCaprio a filmar en Argentina. Lo mismo que la película que sigue, Tetro, se filmó durante los años en que vivió Francis Coppola en Argentina, y la película les dio la posibilidad a Leticia Brediche, Maika Migorena, a Sofía Gala, Castiglione, de decir: yo también trabajé en una película de Coppola, como Al Pacino, como Robert De Niro, como Marlon Brando. No somos animales es una película que se filmó, no me acuerdo si en San Bernardo o en San Clemente del Tuyú, pero bueno, en la costa atlántica. Se filmaron muchas escenas ahí, la escena transcurre en Argentina, hay actores como John Cusack que vinieron a filmar acá, y otros que participan en la película como Al Pacino, pero sus escenas fueron rodadas en un estudio de Estados Unidos. Evita generó una polémica muy grande en el momento que la hicieron, se muestra Buenos Aires, una cena entre Madonna y Menem destrabó un poco esa idea que tenían de filmar en la Casa Rosada. Hubo muchas críticas a esa situación, la cuestión que la película se terminó de filmar en Budapest, por el parecido que tienen los húngaros a los argentinos y Budapest a Buenos Aires. No, pero realmente no se notan esos cambios en las escenas que fueron rodadas en Budapest. Probablemente la que sigue, Focus, haga bastante más honor a Buenos Aires por los espacios que se eligieron y por cómo la muestran. Es una película más actual, tendrá 8 años, algo así. Y trajo a Will Smith a filmar en Buenos Aires. Por último, la película que si no vieron tienen que ver, porque sucede en Mar del Plata. Animal es una película que nos muestra Mar del Plata y nos muestra sobre todo la parte de la región de Playa Grande de Mar del Plata, bueno, interiores de una casa que sucede en Mar del Plata también, así que por ese lado la recomiendo. Igualmente también la recomiendo porque es muy interesante algunas cosas que plantea su director. Sigo con el cine que nos recuerda lugares que conocimos. Como somos 40 y pico los que estamos en esa charla y no sé cuáles son los lugares que conocieron los que están con nosotros hoy, vamos a hablar de ese cine que nos lleva a viajar. En este caso también con una experiencia personal, una experiencia que algunos podrán decir que las casualidades no existen, que todo tiene una razón y que si pedimos el universo nos lo va a proveer.
Algo de eso pasó con esta película. La vi, escuché esa música, compré el disco porque quedé encantado con la música de la película y fortuitamente 12 días después estaba llegando a La Habana. Fue una invitación y por motivos laborales, pero casualidad o no, vi la película, me encantó todo esto, me dieron muchas ganas de verlo, lo vi. Ahora nos vamos a Nueva York y acá me van a criticar todos y van a decir, faltan tales películas, faltan un montón de películas. Nueva York, Londres, Roma, París, Berlín, Tokio, merecen una charla para esas ciudades solamente. Pero quisimos poner, aunque sea un poquito, en cierta manera, a pedido de algunas chicas que piden Sex and the City, y bueno, hay dos imágenes sobre la derecha que tienen que ver con esa serie. La del centro arriba es de una película que se llama Tienes un email, y esa foto la sacan muchos turistas que visitan el Central Park. Nueva York tiene 5 distritos. Uno de los distritos es Manhattan con sus barrios. Manhattan está unida al resto de los distritos por puentes. Uno de esos puentes une Manhattan con Queens. Es el puente Queensboro. En ese puente se sacó esta foto que ven ustedes en blanco y negro, que pertenece a la película Manhattan de Woody Allen, y para situar a los actores se puso un banco de plaza ahí que en realidad no existía. Mucha gente que va a Nueva York visita, como visita el Central Park, visita también este puente Queensboro y este lugar de donde se tomó esta fotografía. Al costado tenemos un aeropuerto que tiene apenas escenas de exteriores, en realidad, porque cuando filmaron la película La Terminal, y que de ahí es esta foto, se construyó todo el interior de un aeropuerto para la película. Todos los interiores que ustedes ven del aeropuerto están construidos en un galpón gigante. No está filmado dentro de un aeropuerto. Sí, la Grand Central, en la terminal de Nueva York, es escenario de, no sé, 20 películas por lo menos. Pedacitos de películas. Acá pusimos 3 de muestra. Y más también. ¿Y más también qué? ¿Y más de 20? Sí, hay muchas películas en relación a eso. Sí. Ya en el compilado del principio veíamos cerca de ese número y probablemente hayan quedado fuera algunas que también tienen el transcurrido, que están situadas, aunque sea artificial, digamos, en la historia están situadas ahí. Bien, seguimos con Túnez. ¿Por qué Túnez? Porque tiene unos escenarios que se hicieron muy famosos con la Guerra de las Galaxias, pero también Indiana Jones, los Cazadores del Arca Perdida, que es la 1, tiene escenas ahí, tiene escenas también en Petra, en Jordania, que hicieron famoso a Petra justamente por esas escenas. La tercera foto que estamos viendo es del paciente inglés en Túnez, aunque también tiene muchas escenas en otro lugar de mis preferidos que le dije hace un rato, que es la Toscana italiana. Seguimos con Ensenada, México, que no es un lugar que nos motive demasiado turismo, pero es curioso la cantidad de películas que utilizaron ese mar para realizarse. Acá tenemos 3 ejemplos. Capitán de Mar y Guerra, que es una película que a mí me gustó mucho, y cada vez que a los que se la recomendé directamente me bloquearon del WhatsApp. A mí me gustó mucho y la sigo recomendando porque a alguien le va a gustar como a mí la película. Seguimos con Titanic, que también se rodó en ese mar tranquilo de Ensenada, que no se parece en nada al mar que recorrió el Titanic ni donde se hundió. En el centro ven una fotito de unas explosiones, son el ataque a Pearl Harbor, de la película Pearl Harbor, que también se rodó en Ensenada, México. Y abajo tenemos otro poquito de escenas de la Toscana. Acá tenemos La vida es bella, ese hombre que se levantaba y saludaba a su amada diciéndole buongiorno principessa. Y de alguna manera teníamos que tocar París, también quedaron afuera más películas de las que pusimos. Último tango en París nos muestra, yo tuve ocasión de ir a conocer el departamento donde se filmó esta película, pero de afuera.
no vale demasiado la pena y en el barrio tampoco donde se hizo presenta vistas demasiado lindas. Sí, Amélie, que es la de abajo y que nos muestra mucho de Montmartre, uno de los barrios de París. En el medio vemos la librería Shakespeare frente al Sena, que fue también escenario de la película de Woody Allen Medianoche en París, y abajo uno de los puentes que cuando fui a París, un amigo Raúl Echavarri me dijo, si vas a visitar los puentes, visita el puente Alexander III, cruzá el río por ese puente que es el más lindo. Tiene razón, coincido, tiene esas farolas hermosas, es un lugar muy romántico y Woody Allen, para terminar de romantizarlo, le echó lluvia, ¿no?, a la situación. Arriba veremos en el barrio Montmartre, cerca de Pigalle, el Moulin Rouge, que nada tiene que ver con la película Moulin Rouge, que fue filmada íntegramente en Australia, en un estudio de Australia. Un poquito de París, y seguimos con el gran promotor del turismo que tuvo Escocia e Inglaterra, ¿sí?, que fue Harry Potter. El crecimiento del turismo a partir de esto fue muy grande y no en un lugar como en la estación que todos conocemos, sino en muchos otros lugares. Lo que ven a la derecha arriba es el castillo de Alnwick, que es una ciudad que está en el norte de Inglaterra. Un tour tradicional de una semana por Inglaterra nos muestra un montón de estos escenarios, un montón de castillos en Escocia, en el norte de Inglaterra, pueblos chiquitos. Realmente es un itinerario, no me quiero poner en vendedor hoy, pero es un itinerario realmente hermoso porque se ven muchas ciudades en 10 días, pasa por Oxford, pasa por York, Durham, que tiene un anochecer impresionante, en donde hay una loma con una iglesia, en donde Sting hizo un recital. Si buscan el tema Soul Cake de Sting, está hecho en la iglesia de Durham, cerca también de este castillo de Alnwick, que les estoy comentando. Me fui por las ramas. Lo de abajo es un poco de Londres. Lo que está en el centro abajo se reproduce de alguna manera en Universal Studios, en la parte de Harry Potter, en el sector nuevo. Y el tren que pasa por ese viaducto me lleva a hacerles una advertencia, que es, cuando ustedes hagan ese tren u otro tren que recorre paisajes como este, la vista que van a tener es distinta. Vale la pena 100%, pero la vista que se tiene es distinta, porque esta foto está sacada de afuera del tren, y todo lo que se ve de la construcción del viaducto, desde el tren se ve poco de eso. Felipe, tenés el Bueno, micrófono. a mí me toca por ahí hablar un poco. Sí, estaba justo ahí viendo. Por ahí te estaban reclamando, te estaban haciendo spoiler de alguna de las series que vas a mencionar más adelante, que te reclamaban también. Me quedé por ahí, que no te quise interrumpir. Hay otra película que retrata también mucho Mar del Plata, que es Azul el Mar, que está ahora creo que en Cinear, que toma Mar del Plata como ciudad turística para contar toda la trama, y es una ciudad muy presente en la misma. Entonces está bueno también cómo la retrata la peli, más allá de la trama y todo. Pero bueno, ahora llegando un poco, acá llegamos en realidad a Hobbiton, que es lo que están viendo arriba, que es una de las locaciones donde se filmaron las películas del Señor de los Anillos, que de hecho es un caso curioso en el que las películas motivó muchísimo el turismo dentro del país, desarrollaron muchas actividades en relación al mismo después de las películas y por el éxito que las mismas tuvieron. Si se fijan ahí, no sé si se llega a ver, porque por ahí es medio chiquito, hay una foto arriba chiquitita que es de los primeros decorados construidos para la película, porque la película, cuando se hace en los principios del 2000, no tenía prevista este éxito en términos de lo que iba a generar en el turismo dentro del país, y en realidad, como en todas las producciones, la gran mayoría de las construcciones son provisorias simplemente para la cámara. Entonces habían puesto unos decorados que eran hechos simplemente con Durlock pintado, y no con mucho más detalle que eso, porque todos los interiores obviamente estaban filmados en interior. Y pasó que mucho tiempo después,
fueron a filmar las precuelas, que eran esta trilogía del Hobbit, y para ese entonces decidieron directamente construirlo de forma permanente y convertirlo en una atracción turística, que hoy en día recibe una gran cantidad de pasajeros. Bueno, obviamente no hoy precisamente, pero sí tiene anualmente un gran número de pasajeros, y de hecho es tan importante la película y fue tan relevante en términos de turismo y esta misma movida del Señor de los Anillos, que el primer ministro fue a la apertura del mismo parque, comprendiendo, digamos, la importancia que tuvo en términos incluso económicos para el país esta afluencia de pasajeros por el movimiento de culto que generó la misma película. De hecho, perdón, ahí elegí a propósito la primera foto, van a ver que hay un puente, lo tuvieron que reconstruir todo nuevo con materiales permanentes que antes era de cartón para la primera película y que no existía ya para cuando volvieron a filmar al mismo lugar. De hecho, la persona a la que le propusieron ir a filmar, que es donde está hoy, donde se ubica hoy Hobbiton, que le quisieron alquilar el predio para filmar, no tenía ni idea de lo que le estaban yendo a hablar cuando le propusieron ir a filmar la película El Señor de los Anillos. No conocía el libro, no conocía la historia, absolutamente nada de eso. Gracias, Felipe. Seguimos entonces con Bali, ¿sí? Comer, rezar, amar. Estuve viendo, mientras Felipe hablaba, pude correr un poquito la vista y mirar los comentarios, y se adelantaron un poquito algunas cosas que también vamos a mostrar ahora. El banco de la plaza donde fue filmada esta escena de Forrest Gump es motivo de visita, por lo menos para los norteamericanos, permanentemente. Hay algo que me olvidé de decir en su momento, que era, para los norteamericanos hay muchos movimientos turísticos. Cuando yo hablaba de las películas del oeste, yo decía, el oeste y la conquista del oeste y esas películas no ha sido para nosotros, para los argentinos, motivador de viajes. El único lugar que tuvo un poco más de importancia fue La Ponderosa, el rancho donde se filmó la serie Bonanza de la década del 60, cerca de Lake Tahoe, en el estado de Nevada, cerca de una ciudad que les va a sonar de ahí a los que llegaron a conocer esta serie, que es Virginia City, que es un pueblo minero. Cuando la minería dejó de ser una explotación ahí, ese pueblo pasó a ser turístico por esta serie. Y otra curiosidad de estas películas es que las películas del oeste necesitaban de muchos jinetes que hicieran el malón. Ese malón lo hacían nativos americanos, ¿sí? Navajos. Y como les pagaban más a los que caían del caballo o se tiraban, hay películas de la década del 40, una película La Diligencia de John Ford, en donde el blanco tira un tiro con su Winchester y caen 6 indios. Eso es lo que veíamos en esa época. Hoy el cine ha tomado otro realismo completamente diferente. Bueno, volvemos a donde estábamos. La saga Crepúsculo utiliza un bosque de Washington, la playa. Los que entraron un ratito antes y han visto alguna escena de la playa, han visto esta playa que hoy está cerrada, ¿sí? Y que están hablando de cuándo van a volver a abrirla, pienso que en poco tiempo. La capilla esta de Edimburgo, donde firman el Código Da Vinci, también es otra de las posibilidades que, haciendo un tour tradicional por Gran Bretaña, pueden recorrer en Edimburgo. Seguimos ahora con la mezquita Hassan, que los marruecos dicen que participó de la película Casablanca. ¿Por qué la puse acá? Para contarles una curiosidad. ¿Cuál es? Nada de la película Casablanca del año 42 se filmó fuera de un estudio en Hollywood. Si quieren algún dato más, pueden ver en Netflix la película Curtis. Curtis es un húngaro director de cine que fue el director de esta película. La película es actual, pero está hecha en blanco y negro. Y las escenas del aeropuerto, el avión y la niebla son un interior. El avión está dentro de un gran galpón y la niebla disimula un poco eso, pero no hay ningún exterior, o sea, hay exteriores, pero no en esta escena, y no hay ningún segmento de la película que haya sido filmado acá en Casablanca, en Marruecos. Seguimos con Salzburgo, Felipe. Dale, perdón, justo se me había trabado todo, así que tuve que salir y volver a entrar. Ahí estaba leyendo, parece ser que alguien también tuvo problemas. Acá yo también vuelvo por ahí con un audiovisual que motivó mucho el turismo interno dentro de Salzburgo, porque al día de hoy todavía sigue habiendo tours que pasan por
los espacios emblemáticos de la película. La película acá fue traducida como La novicia rebelde, de Sound of Music, que es del año 1965, y todavía localmente en Salzburgo tiene una vigencia muy importante en lo que es al turismo en sí. De hecho, siendo la cuarta ciudad más grande del país, en realidad Salzburgo cuenta con menos de 200.000 habitantes, pero tiene una infraestructura de turismo muy grande dentro de la ciudad, con incluso museos de ciencias naturales para chicos, bastante grandes, que en realidad lo que hacen es cumplir la demanda de gente que viene por fuera de la ciudad, ¿no? Pero al margen de eso, es interesante que Salzburgo supo hacer de esta película, que en realidad fue un folleto turístico del destino, su propaganda más grande para atraer el turismo, y de hecho al día de hoy los hoteles, los hostels y gran parte de lo que se encarga del turismo receptivo sigue pasando la película de forma constante para después mostrarte los lugares donde se sitúa la película, llevándote a la montaña donde hace la típica escena que está abierta de brazos, digamos, y gira en sí, los castillos y demás. Como todo, la historia que antes había sido adaptada en Broadway y después se llevó al cine 6 años después, en el 65, no es estrictamente como fue en la realidad. De hecho, se toman algunas licencias narrativas bastante importantes. La protagonista es la que lleva la música a la familia, cuando en verdad en la familia ya había cantantes profesionales. También modifican un poco la relación de cómo eran ellos, la figura del padre, y en lo que probablemente sea el error más grande es que posicionan geográficamente a Salzburgo en cualquier lugar, porque cuando escapan de los nazis, escapan a través de la montaña de noche, cuando en realidad si hacen eso entrarían a Alemania, porque está al límite de la misma, y en la realidad lo que ocurrió fue que se tomaron un tren hasta Italia y no hasta Suiza como la película propone. Que en realidad en la película proponen que cruzan una montaña y llegan a Suiza, cuando si ven un mapa van a encontrar que están a 500 kilómetros de distancia. Pero sigue siendo interesante cómo tantos años después la película sigue siendo uno de los motivos para generar turismo dentro de la misma ciudad. Bueno, gracias. Ahí, bueno, estuve viendo también cómo spoilearon algo de lo que vamos a mostrar ahora. Acá tenemos la ciudad que en Marruecos llaman Ouarzazate, ¿sí? El nombre este se los encargo a ustedes para pronunciarlo todo entero. Tiene 2 estudios de cine y fue escenario de muchas películas, entre ellas las 3 que estamos viendo acá, ¿no? Escenas de Gladiador, La momia y uno de los reinos de Game of Thrones, que comentaba Ariel por ahí y que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Llegamos a algo que es fascinante. Lo que antes era Checoslovaquia, después República Checa y ahora Chequia porque no es república, fue escenario de muchas películas. Una de ellas, Misión Imposible, es la que más lo muestra el río, muestra puentes. El Ilusionista muestra este puente que vemos arriba a la derecha que une la zona 1 o región 1, no me acuerdo cómo se llama, con un barrio que se llama Malastrana. Es hermosísimo, hermosísimo el lugar, las vistas que tiene para los 2 lados de la ciudad, realmente vale mucho la pena. Esto en Praga, ¿no? Estamos hablando de Praga. Arriba ven el Teatro Estatal de Praga. Ahí es donde realmente se estrenó la ópera Don Giovanni de Mozart, donde Mozart vivió y donde Mozart estrenó la ópera Don Giovanni. Abajo vemos una foto de la película donde muestra los palcos del teatro. El teatro, durante la época en que esta región era Checoslovaquia, se había mantenido con poco adelanto tecnológico en todo lo que hay alrededor del teatro. De hecho, el director Milos Forman, que era checoslovaco, dice que desde donde situaba la cámara en la parte de afuera del teatro podía hacer un giro de 360 grados y no tener ningún elemento que entorpezca la visión de ese teatro de fines de los años 1700. Bueno, les muestro la foto de abajo a la derecha, Karlovy Vary, una ciudad cercana a Praga también, digna de visitarse si van a Praga en una excursión de un día. Este es un hotel que fue escenario de Casino Royale, el casino de Casino Royale, la película de la nueva saga de James Bond, la primera
en la que actúa Daniel Craig, está filmado al casino, es este hotel. El Padrino merece, por lo menos, a pesar de que tiene mucha escenografía, como en el barrio chino de Nueva York, el cementerio de Queens, merece un viaje a Sicilia, porque lo que van a ver ahí es hermosísimo, recuerda mucho la película. Forza d'Agro es esta ciudad que representó a la ciudad de Corleone en la película, porque la ciudad de Corleone, cerca de Palermo, al sur de Palermo, estaba como demasiado moderna para el año 70 y pico, que fue donde se rodó la película. Entonces, el pueblo original de la película es donde verdaderamente se filmó y donde se ve esa iglesia que está en el centro de la foto. La foto del medio nos muestra la ópera de Palermo, importantísimas escenas sobre el final del Padrino 3 suceden ahí. Y el bar Vitelli está en un lugar que se llama Sáboca, entre Messina y Taormina. Es un lugar tan lindo para recorrer todo eso. Taormina es tan lindo, es realmente hermoso, así que merece la pena una visita y también una pasadita por el Vitelli Bar, que es donde Michael Corleone conoce a Polonia, que fue la esposa que tuvo en Italia. Rápido y Furioso, van por la 10 más o menos, ¿no? Bueno, hay dos películas que muestran, la primera, la de La Habana, muestra mucho La Habana, hubo una muy buena recepción de los cubanos a hacer esta película, y fue la primera, ¿por qué? Justamente por eso, fue la primera película de Hollywood que se rodó en Habana después del desbloqueo, que volvió ahora con Trump. Rápido y Furioso, la 5 nos muestra Río de Janeiro, lo muestra mal porque muestra solo la favela y ahí están los narcos en la película, y realmente las escenas de las carreras de auto se filmaron en Puerto Rico, no en Río de Janeiro. Sí, yo iba a decir que analicemos con cuidado cuando transcurren estas producciones en otros lugares por toda la carga connotativa que le aplican, digamos, a la gente que vive en esos lugares. De hecho, incluso pese a la buena relación y todo de la producción, a los cubanos los presentan como unos tramposos. Siempre, obviamente, no Toretto, el héroe bondadoso, pero que suele ser algo bastante replicado en el modelo hollywoodense, para tener presente. Pero por ahí eso, lo de Rápido y Furioso, servía para entender por ahí un poco la dinámica de las sagas, de las películas de acción, que en realidad ya hicieron parte del género, la idea de visitar y tener siempre en las películas lugares que sean visualmente impactantes, que tengan un atractivo en lo visual y que se da siempre esta lógica de ir recorriendo el mundo por distintas partes. Yo acá puse por ahí como ejemplo, en realidad, la última de James Bond, que en realidad pasa por más lugares de forma natural, sin contar obviamente todo aquello que se filma en estudio, en decorados artificiales, pero sí es importante por ahí para tener en cuenta esto, que llevando un poco el hilo con lo comentado anteriormente, que muchas veces son las ciudades y la producción las que tienen interés en que las películas se lleven adelante en tal lugar. De hecho, en el caso de la última Misión Imposible, el guionista no escribió la película hasta que no le confirmaron desde producción en qué lugares iba a llevar adelante la película, porque muchas veces son acuerdos entre productores y gente de los estados, digamos, de cada ciudad o municipio, por tener que la película transcurra en esos lugares porque saben que les atraen turistas. Por ejemplo, en el caso de James Bond, la idea de filmar, por ejemplo, en Austria, en esos espacios de nieve, era una cuestión publicitaria para que la gente conociera también ese centro de esquí, que probablemente mucha gente, incluso me incluyo, yo no tenía ni idea, pero después de la película y por la promoción misma que la película hace meses antes de que salga, ya se empieza a ir diciendo en qué lugares se fueron filmando y demás. Y lo hicieron y lo tomaron parte del género, algo que de hecho venía probablemente de las películas de aventura desde el 40, que era esta de conocer y explorar territorios nuevos, que puede estar presente hasta como en la mencionada Indiana Jones, es parte constitutiva del género actual de las películas de acción, que incluso hoy en día los municipios pagan porque las películas se lleven adelante en esos lugares con el objetivo de atraer el turismo que después viene de la carga de la exhibición y del éxito de esas mismas películas. No, sigo con las dos últimas diapositivas que muestran las playas del norte de Brasil, al norte de, bueno, no me acuerdo si era al norte de Natal o al sur de Natal, en donde
te dicen que esos camellos fueron llevados cuando se filmó El Clon. Cuando yo fui hace 10 años más o menos, había 2 camellos y solo podías sacarte una foto. Hoy haces un recorrido en camello, sales a pasear en camello. Lo que tiene de interesantísimo es un tour fantástico para hacer desde Natal. Es que la foto de acá para allá ve el mar, pero la foto de allá para acá te mete directamente en el Sahara, porque son unas dunas hasta el horizonte, enormes, muy lindas. El Palacio de Downton Abbey es otro destino turístico a partir de Londres. Hay excursiones que se pueden hacer. La serie tuvo mucho éxito en nuestro país. Es realmente muy importante e interesante la historia de ese palacio en sí, que después de la serie abrió sus puertas al turismo y se utilizó de una manera también para hacer eventos empresariales, casamientos, eventos sociales. Se abrió de una manera completamente distinta a lo que había sido en su historia. Hace un ratito alguien mencionó Outlander. Outlander nos lleva a muchos sitios de Escocia. Es una serie que la pueden ver en Netflix. A mí un poco, en realidad me decepcionó la serie, pero no la fotografía y no los paisajes. Por eso solo creo que vale la pena. Lo mismo pasa con Game of Thrones, en qué manera de mostrar sitios distintos, castillos, ciudades. Acá tenemos un mapa, porque no entraba todo lo que íbamos a poner, entonces pusimos un mapa de los reinos de Game of Thrones. Hemos mostrado algunas pequeñas imágenes, y a la izquierda los países donde se hicieron rodajes de esta serie. A la derecha, un fenómeno que en nuestro país fue muy importante, el turismo a Turquía. En el primer año y en el segundo, en los 3 primeros años, después que empezó a darse las 1001 noches, el turismo a Turquía creció un 50%. Fueron años en donde la compañía aérea turca hizo muchas promociones para nuestro país, tanto para llegar a Estambul como como conexión a otros destinos de Europa. Las 1001 noches en Brasil, por ejemplo, me contaba una brasileña que se vendían una billutería que eran réplicas de las que usaban los actores y las actrices de las 1001 noches, y que eso ya había pasado con El Clon, que se habían hecho en billutería réplicas de las joyas que usaban los personajes del Clon y se vendían en Brasil. Mamma Mía, en la isla Colocairi, pueden buscarla, la isla Colocairi, en el mapa, y les tengo una mala noticia: no existe. Fue filmada en una isla que se llama Skopelos, y Vis, que Vis no es griega, sino que está en Croacia. De todas maneras, está cerca, y si la película los lleva a visitar un lugar, y bueno, ya que estamos, visitemos los dos, ¿no? Esto fue toda la presentación. Voy a salir de la presentación, así vuelvo a verlos. Esto es todo lo que teníamos para mostrarles. Tratamos de hacer esta charla de 1:10, más o menos. Nos quedó muchísimo afuera. Insisto, nos llevó bastante trabajo hacer esto, porque el trabajo de recopilar es uno y el de descartar es más difícil. Así que en nombre de todos nosotros quiero agradecerles, insisto, quiero agradecerles a las agencias de viajes y a los agentes de viajes que han convocado a sus pasajeros y amigos. Vamos a seguir haciendo algo parecido, porque va a haber una charla que refiera al turismo y la música desde distintos puntos de vista. Por ahora los voy a dejar. Le agradezco mucho a Felipe la colaboración que ha brindado en todo esto, y a todos los participantes. Será hasta la próxima, y me voy a despedir con 2 cosas. Una que es una reflexión, ¿sí? Que es, ¿qué tiene Mar del Plata para ofrecer como lugar de locación de películas? Todo. Mar del Plata tiene todo. Mar del Plata tiene todo para ofrecer. ¿Sí? Estaría bueno que pudiéramos hacer de Mar del Plata un lugar que atraiga producciones por lo que tiene para ofrecer desde todo punto de vista.
sobre todo un punto de vista que no conocemos y que Felipe sí conoce y que Felipe tuvo oportunidad de experimentar. Esto lo quería decir yo, no quería que lo diga él porque ni siquiera lo planeamos, que era cuántos técnicos, actores, iluminadores, camarógrafos profesionales pudo conseguir para hacer una realización acá en Mar del Plata. Mar del Plata para esto tiene todo. Y la segunda, que no es una reflexión, es una pregunta, quería preguntarles cuál es el mejor viaje en función de lo que vieron. No me lo dicen, se lo voy a decir yo. Todo, dice Silvia. Sí, sí, Adriana, sí. El mejor viaje es el próximo. Y que si no es a un lugar de película, que para ustedes sea un viaje de película. Gracias a todos.